Muy bien, iniciamos un nuevo bloque de La Única Verdad en la Realidad. Estamos con Camila Cuchaimanis en el estudio. Yo estoy aquí desde vía Skype, saliendo para todo el mundo a través de Radio Sónica hasta las 4 de la tarde. Les había prometido con Camila que vamos a tener una muy interesante charla a partir de este momento, porque ya está conectado, y le agradecemos desde ya, Gustavo Gabriel Bren. Él es politólogo y analista en tendencias sociales contemporáneas, con un extenso currículum y trayectoria. Bienvenido, Gustavo, a nuestro programa. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, un saludo a la mesa y a la audiencia. Bueno, Gustavo, tantas cosas para charlar en esta media hora de programa. El primer tema que quiero hablar, porque es un poco abarcativo, tiene que ver con la pandemia, la situación de la pandemia en el mundo. ¿Cómo la visualiza usted desde su comienzo hasta estos días? Bueno, a ver, la pandemia tuvo un comienzo que fue complejo, porque yo cuando comenzó la pandemia me imaginé que iba a haber una reunión de las Naciones Unidas en donde con diferentes especialistas de todas las áreas se iba a trazar una hoja de ruta con protocolos, etcétera, etcétera, para que todos los países tengan un comportamiento similar. Eso no sucedió, y entonces cada país hizo lo que pudo, o lo que supo, a medida que se iban sabiendo las cosas, y se transformó en un gran cambalache, digamos, en donde hoy se están pagando las consecuencias. Países casi totalmente vacunados, países sin vacunas, países con restricciones para viajar, países que no tienen restricciones para viajar. Entonces, bueno, es un mundo que irónicamente lo llamamos globalizado, pero aparentemente es globalizado solamente para la economía y no para decisiones que tendrían que ser globales, ¿no? Después, cuando empezaron a aparecer las vacunas, bueno, ahí los países productores de vacunas o más privilegiados son los que empezaron a vacunar. Yo en ese momento ya en comunicación con algunos colegas del exterior, empezamos a ver algunos cambios de cepas, en donde las vacunas ya eran menos efectivas, y este tema de las nuevas cepas no sé dónde va a terminar, porque las cepas van a seguir existiendo hasta que no se vacune al por lo menos 70% del planeta, y hay un gran riesgo de que aparezca una super cepa en donde todas las vacunas descubiertas hasta hoy no tengan ninguna efectividad. Así que bueno, ese es un poco mi análisis de la pandemia, ¿no? Perfecto. Está Camila Cuchaimanis en el estudio, que seguramente tiene un requerimiento. Gustavo, hablando del tema de las cepas, podemos dar el caso de la cepa del Delta, que se sabe que muchas de las vacunas tienen mucho menos poder de reacción, digamos. La posibilidad de que surjan nuevas cepas, vos decís que el 70% de la población mundial tiene que estar vacunada. Hoy en día, ¿cuánto se calcula que está vacunado? No, hoy se calcula que a lo mejor un 10-15% de la población mundial. Se está hablando mucho de la Delta y se está dejando de lado, por ejemplo, la cepa sudafricana, que es muchísimo más agresiva y hace a las vacunas mucho más ineficientes. Entonces, bueno, eso no lo podemos controlar. Lo puede controlar es solamente un plan de vacunación masivo y global, porque vos vacunás al hemisferio norte y el hemisferio sur. Fíjate lo que está pasando en Inglaterra. Por 1.000 personas que entraron desde la India, ahora están teniendo que lidiar con
con la variante Delta. Es como yo dije, es un mundo globalizado económicamente, pero no es un mundo globalizado socialmente, por decirlo de alguna manera. ¿Está? Sí. Y bueno, y también las disparidades económicas. Una cosa es hacer cuarentenas en países autoritarios, en donde romper la cuarentena es peor que agarrarse el virus, por decirlo irónicamente. Otra cosa es hacer cuarentenas en países que te dicen quédense en su casa, que le vamos a mandar $2.500 por mes en un cheque. Y otra es en países subdesarrollados o en vía de desarrollo, donde la gente, si no trabaja, no come. Entonces, no todas las recetas son viables para todos los países. Bien. Le contamos a la audiencia, estamos hablando con Gustavo Gabriel Bren, él es politólogo, y ahora le voy a preguntar, porque tiene un gran currículum, un extenso currículum, él es analista en tendencias sociales comportamentales. ¿Podemos explayarnos un poquitito sobre esto, Gustavo? Sí. Yo me especializo en ver hacia dónde van los diferentes grupos sociales del mundo, bueno, porque hoy hay diferentes países, hacia dónde van y con una mirada también global hacia dónde va la sociedad. Y en eventos disruptivos como estos, que son eventos muy fuertes, hay unas tendencias muy fuertes y claras hacia dónde va la sociedad, ¿no? Sí. Camila. En este caso, lo que comentaba, las tendencias y todo, hace poquito, bueno, todos sabemos que Argentina salió campeón, hubo mucho revuelo y mucha gente juntándose, creo que también fue algo positivo, que le vieron algo tan negativo que venimos viviendo hace 2 años. ¿Cree que esto va a traer alguna consecuencia? ¿No? ¿Es algún fenómeno que como que levantó el ánimo a la gente? No, yo creo que todos los oficialismos del mundo están pagando las consecuencias porque son los que tienen que lidiar con la pandemia, mientras la oposición es la que dice lo que habría que hacer. Es mucho más fácil decir lo que habría que hacer que lo que hay que hacer. Eso como número uno. Después hay algunos mitos que yo quiero desterrar, ¿no? Por lo menos en mi visión particular, mucha gente decía que ya inclusive antes de la pandemia, que los jóvenes iban a hacer un mundo mejor, que con otros valores, con otra forma de ver las cosas, de pensar. Y si vemos, los grandes diseminadores del virus son los jóvenes con las fiestas clandestinas, que hasta ni se preocupaban por contagiar a sus padres o sus abuelos. Entonces, para mí ese es un mito que también cayó. Evidentemente, yo soy una persona que cree que la tecnología ultrapasa las capacidades de adaptación del ser humano, y mientras no aprendamos a lidiar de forma mancomunada con todos los aspectos de la vida humana, sociales, tecnológicos, etcétera, evidentemente las sociedades van a seguir siendo muy desiguales, con muchos conflictos sociales. Argentina, por ejemplo, está en una situación muy vulnerable económicamente, socialmente, institucionalmente. Hay un gran hastío por parte de la gente. La gente ya no acredita. A ver, yo a Argentina yo lo pongo de la siguiente forma. En algún momento en la década del 70 se rompió el pacto económico. Ponele pacto o orden, como quieras. Esto fue con el Rodrigazo. Después
con el gobierno militar, el último gobierno militar, se rompió el orden o el pacto político. Volvió la democracia, ganó Alfonsín, pero fíjate que un partido tan grande como el radicalismo desapareció de escena. O sea que se rompió el pacto político. Después, con las sucesivas crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis, se rompió el pacto social. Y ahora últimamente estoy viendo un fenómeno que me alarma mucho, y es que se está rompiendo el pacto moral. Y ya cuando se rompe el pacto moral es muy complicado. Puedo dar un ejemplo de esto. En países donde hay una sociedad cohesionada y con un pacto moral fuerte, si el gobierno no vacuna, la gente se manifiesta en contra de esto de forma civilizada, pero se manifiesta. Acá en Argentina no ocurre eso. Ocurren dos fenómenos. Un grupo de personas se resigna y hace catarsis por redes sociales, y otro grupo que puede va y se vacuna en el exterior. Entonces, cuando dicen que no hay proyecto nacional, como si digamos los políticos no pueden armar un proyecto nacional, como los políticos salen de la ciudadanía, yo creo que el argentino no tiene un proyecto nacional. Va mucho más allá de la política. Es un problema social. El argentino no tiene un pacto social, porque si no, ante la falta de vacunas, todos se juntarían, sea el gobierno de Pérez o de López, y reclamaría y diría, vacuna, 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 como por ejemplo ahora estuvieron haciendo en Cuba por otros temas, hasta que el gobierno encuentra la solución o se tiene que ir. Acá no, acá cada uno por las suyas. Entonces tenemos vacunatorio VIP, tenemos jóvenes de 18 años que se sacan la vacuna porque tienen algún amigo en la política y salen en Instagram haciendo la B de la victoria. Y bueno, así es muy difícil construir un país. Es muy difícil construir un proyecto de país. Eso es lo que yo veo. Gustavo, le hago la última corta y le agradecemos desde ya el tiempo que ha tenido para con nuestro programa. ¿Cuál es su visión de lo que está sucediendo en este último tiempo en Cuba? Bueno, a ver, yo visité Cuba varias veces. Cuba tuvo una ruptura de un régimen que no era un régimen, que no era un gobierno realmente muy bueno. El golpe fue dado por Castro, pero a partir de ahí hay países que tienen golpes para terminar con algo malo y hacer un paréntesis y después recomenzar. Bueno, no, se han quedado más de 6 décadas, no hay libertades individuales, no es una democracia, médicos cubanos tienen que trabajar en hoteles, bueno, es un modelo de país que es irónico, ¿no? Porque por un lado los regímenes comunistas que intentaron igualar al ser humano, que es una mentira, porque los jerarcas de los regímenes no viven igual que los ciudadanos, fracasaron. Y ahora vemos que están fracasando las democracias por la tremenda desigualdad que hay. Entonces, evidentemente el ser humano va a tener que encontrar alguna fórmula diferente de vivir, un orden diferente de vivir, para poder lidiar con todos los desafíos que vienen a futuro, ¿no? O como que pasó, que fue una pandemia, de la cual todavía no salimos. Claro. Bueno, Gustavo, ha sido un placer charlar con usted. Muy amable, un gran saludo a ustedes y a la audiencia.
Bueno, hemos charlado con Gustavo Bren, politólogo y analista en tendencias sociales. Justo las 2:30 de la tarde, Cami, un adelanto y nos vamos a la música que seguramente habrás elegido vos.